En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Estimados señores auditores, les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 23 de agosto. Sean bienvenidos al programa Una Sola Voz, que une al mundo militar y policial en situación de retiro y amigos, y que todos los sábados, a contar de las 10, nos reunimos a conversar temas que nos afectan directamente en lo gremial y nacional, desde la historia hasta la actualidad, y en una semana de importantes definiciones políticas como fue la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias. Amigos, los invitamos a sintonizarnos en la quinta región 840M y en 89.5 FM. En internet estamos en portalesfm.cl. El programa además lo grabamos y queda disponible en nuestro canal de YouTube para que lo compartan, nos contribuyan a difundir nuestros temas en las redes, en la mesa familiar y con los amigos, y también recibir indudablemente sus retroalimentaciones y opiniones. Al iniciar saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar cada sábado compartiendo con ustedes. A la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. A Radio Portales, en la persona de don Gerardo Terán, quien nos apoya técnicamente. En relación con temas de nuestros militares prisioneros políticos, hoy, viejos soldados y policía, esperamos como cada semana conversar de la difícil situación procesal y de quienes cumplen injustas y desproporcionadas condenas en centros penitenciarios de Arica, Magallanes. Hombres y mujeres, a quienes saludamos con especial afecto. Estos saludos también los hacemos extensivos a sus familiares, que hoy en muchos de los centros penitenciarios a lo largo de Chile se encuentran o haciendo cola o visitándolos. En lo histórico, queremos recordar algunas escaramuzas, algunas cosas de lo que vivimos en los años 70. Sobre la agenda de la semana hay varios temas. Está la campaña presidencial, los cambios ministeriales, el tema de seguridad con varias aletas por ahí, gendarmería, lo que pasó en Argentina, varias otras. También un pequeño bálsamo para Chile, los resultados del Panamericano Junior. Y otra buena noticia para la región: Bolivia, en su elección presidencial, cambia de rumbo. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar y trabajar con multigremial. Y los momentos difíciles que en nuestro país de desorden, falta de seguridad y próximas elecciones, es importante estar y trabajar unidos. Nuestra razón de ser son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afecta a militares y policía. Y no pierdas la oportunidad de ser parte activa de esta comunidad. También hacemos un llamado especial a quienes hoy se están acogiendo a retiro y, por supuesto, a quienes ya están, y a las montepiadas, pues, a ingresar a los círculos, a los clubes
y organizaciones afines en su ciudad, en su región, de su arma, de su especialidad, de amigos, por último, tenemos problemas similares y la mejor forma de enfrentarlos es todos unidos. Los invitamos a que trabajemos juntos. Como siempre, invitamos a camaradas y amigos y auditores a interactuar con nuestro programa, Una Sola Voz, con sus noticias y comentarios. O si quieren, nos pueden acompañar en el estudio. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com. Hoy nos acompaña la señora Chantal Robert de la Maotier, una amiga y panelista de este programa. Bienvenida, Chantal. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación en este frío día sábado. Espero que todos estén bien. Por favor, a cuidarse, a abrigarse, porque este frío va a continuar todo el fin de semana. Y todavía nos falta una semana para pasar agosto. Así, pues, estaba bastante frío en la mañana y si uno escuchando, viendo por ahí programas del tiempo en Santiago, habían su par de grados bajo cero. Y donde están nuestros amigos es bastante más. Justamente te lo iba a comentar. En Tiltil se esperan menos 6 grados bajo cero. Bueno, amigos, así que eso es. Nuestros pobres viejitos van a pasar mucho frío. Claro, eso es lo que sufren ellos ahí. Bueno, también queremos hacer un saludo fraterno a nuestros auditores, camaradas y amigos que nos escuchan desde distintos rincones de Chile y del mundo. Nos conmueve saber que nos hacen llegar sus saludos y comentarios amistosos. Gracias por su cálida sintonía y apoyo constante. Su conexión con nosotros es fundamental y nos sentimos agradecidos por ser parte de su día, sábado en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora al tema histórico. En este aspecto queremos recordar que en agosto del año 1973 fue un mes de profundos cambios institucionales que hacía presagiar que septiembre sería un mes trascendente para el devenir de la patria. Es el tema que nos trae a la memoria nuestro historiador, el teniente segundo Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, don Carlos. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. La segunda mitad del mes de agosto de 1973, el gobierno de la Unidad Popular se debatía en un tormentoso y embravecido mar político, donde los vientos bramadores de nuestra institucionalidad hacían presagiar cambios importantes y trascendentes. Es así que en nuestras Fuerzas Armadas se comienzan a vivir profundos cambios en sus máximas jerarquías. En primer lugar, debemos destacar que en la tarde del 17 de agosto, de manera sorpresiva, Allende citó a La Moneda al ministro de Defensa, general Carlos Prats, solicitándole que lo acompañe el general de aviación Gustavo Lee Guzmán, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y comandante en jefe subrogante de la institución. Prats le consultó a Lee si sabía el motivo de la citación del presidente, respondiendo negativamente al respecto. Allende, algo molesto, les informó que el general César Ruiz Danló había presentado ese día su renuncia al cargo de ministro de Obras Públicas y Transporte, argumentando haber fracasado en lograr dar solución al paro de los transportistas. Allende le hizo ver al general Ruiz lo complejo que resultaba para el gobierno su renuncia, expresándole que de mantener su posición de renunciar como ministro, debía renunciar también a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, dándole un plazo hasta las 17 horas de aquel día para que tomara una decisión. A la hora convenida, el general Ruiz ratifica su decisión de renunciar como ministro, razón por la cual Allende mantuvo su posición y solicita al general Ruiz su renuncia como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ofreciéndole el cargo al general Gustavo Lee Guzmán y también el cargo de ministro de Obras Públicas y Transporte. Lee le respondió con un tono de emoción, expresando ser un hombre sin ambiciones y que debía conversar con el general César Ruiz. Allende le dio plazo hasta las 20 horas, momento en el cual el general Lee
le respondió al presidente que no podía tomar la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, pues el general Ruiz no había renunciado a ella, solo lo había hecho como ministro, y ante la complejidad de la situación prefería renunciar a permanecer en la institución. Ante esto, Allende, luego de diversas reuniones con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al no poder convencer al general Ruiz que se mantenga como ministro, resuelve aceptar su renuncia y ofrecer nuevamente la comandancia en jefe al general Gustavo Lee y también el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Lee argumentó nuevamente no poder responder de inmediato, dándosele un plazo hasta el día siguiente a mediodía. Sin embargo, la salida del general Ruiz produjo una verdadera reacción en cadena que llegaría hasta el ejército. El sábado 18 de agosto de 1973 se acuartelaron las bases aéreas de El Bosque y Los Cerrillos. El general Lee informó de esto al general Carlos Prats. Al mediodía, Prats informa a Allende que ningún general de la Fuerza Aérea aceptaba ser nombrado comandante en jefe y ministro de Obras Públicas, sugiriéndole que ofreciera la comandancia en jefe al general Lee y el cargo de ministro a otro general de dicha institución. Allende aceptó la proposición de Prats y a las 13 horas, en presencia del general, le ofreció nuevamente la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea al general Gustavo Lee, quien, conmovido, aceptó. Posteriormente, hubo manifestaciones de mujeres, esposas de oficiales de la Fuerza Aérea, apoyando al general Ruiz y repudiando al gobierno y al presidente. En el ejército, por su parte, las aguas no estaban calmadas, ya que en horas de la tarde del 21 de agosto, mientras el general Prats descansaba en su casa, producto de un fuerte resfrío, se despierta con el bullicioso alboroto que había fuera de su residencia, ya que se manifestaban alrededor de 300 mujeres, algunas esposas de generales y jefes de ejército, activos y en retiro, quienes solicitaban ser recibidas por la señora Prats para hacerle entrega de una carta. El grupo que vociferaba e insultaba fue creciendo, llegando a unas 1.500 personas, entre mujeres, hombres y menores de edad. Además, se hicieron presentes oficiales de ejército en uniforme y de civil. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Prats llamó por teléfono al general Pinochet para señalarle que estaba dispuesto a olvidar lo ocurrido si los generales emitían un comunicado público de apoyo a su persona, lo que no se produjo. A las 13:15 del 23 de agosto, en La Moneda, Prats expone a Allende los acontecimientos de las últimas 48 horas, esto es, la negativa de los generales para firmar un documento en apoyo a su persona y la renuncia indeclinable de los generales Sepúlveda y Pickering. Tras eso, Prats presentó también su renuncia indeclinable a la comandancia en jefe para pasar a retiro absoluto de la institución. En su reemplazo fue nombrado el general Augusto Pinochet Ugarte. La divina providencia había jugado sus cartas para proteger la libertad de la patria. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenegro, por traernos a la memoria hechos que pasaron, hechos que fueron bastante complicados para nuestro país, y también, digamos que en el día de ayer o en estos días recordamos el acuerdo de la Cámara que le pidió
o declaró al Ejecutivo fuera de la ley. Entonces son cosas importantes que creo yo que en tiempos actuales hay que tenerlos presentes, porque países que olvidan su historia están condenados a volver a cometerla. ¿Chantal, algún comentario? Sí, muy de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, ahí la Cámara, claro, dice que le destituye el Ejecutivo, pero le faltó el último paso, que era efectivamente destituir al presidente. Bueno. Eso no lo hizo. Bueno. Que hubiese cambiado también la historia. Sin embargo, lo que me gustó de lo que justamente contaba nuestro historiador es que las mujeres también ya empezaron, y mujeres señoras de oficiales y de suboficiales, en la residencia del general. O sea, eso demuestra que las mujeres ya empezamos a despertar y darnos cuenta que teníamos cosas que decir. Que también la nación depende de nosotras. No debemos esperar solo que los hombres sean los que actúen, sino que las mujeres tenemos algo que decir. Y eso pasa un poquito hoy día con aumentar, pero no se trata de aumentar artificialmente el número pidiendo cuotas de género, sino que realmente involucrarnos, salir electas, pero salir electas porque es lo que queremos, porque además somos más mujeres que hombres en este país. Por lo tanto, hoy día las invito a empezar a involucrarse, sobre todo las más jóvenes, partir desde ya con una carrera asociada a las organizaciones civiles, asociada al mundo municipal, al mundo político. Yo creo que tenemos cosas que decir. Oye, pero a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, eso de número y paridad de género. Yo no estoy de acuerdo con eso. La paridad es natural. Las personas sobresalen por sus capacidades. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la historia? Y veamos lo que pasó en ese tiempo, lo que decías tú, fueron el motor de lo que finalmente pasó a las mujeres. Y veamos en la misma familia, de repente los hombres, nosotros, nos llega una información y la guardamos. Así la es. mujer la comparte con el esposo y la comparte con sus hijos. Entonces, cuán importante es ella para en general, para la vida del país. Y además tiene tremendos talentos en esta época, en estas materias, en la materia de gobierno, en la materia de salud, en la materia de educación, y además vivencias que la hacen ser un tremendo aporte. Y volviendo a la historia, ¿cuántas mujeres hay que es difícil enumerarlas hoy día, pero podemos hablar de Javiera Carrera, ¿se acuerdan ustedes las abuelas voladoras, un tiempo más actual, que realmente hay un potencial y que no podemos por qué restarnos? Y no podemos por qué restarnos, no digamos por oficio, sino porque ellas tienen las capacidades y solitas son capaces de tomarse los espacios y que lo pueden hacer muy bien. Yo creo que el hombre chileno tiende a ser sobreprotector. Y un poco la conversación va hacia allá. O sea, hoy día el hombre debe darle espacio sobre todo a sus hijas, porque el primero que te educa son tus padres. Entonces también hoy día los padres, madre y padre, deben de educar a sus hijas, empoderarlas desde ya, a participar en ciertos comentarios, en ciertas actividades, en la visión de país que buscamos. Hoy día yo creo que no basta. Hoy día, por ejemplo, las mujeres son las que más sienten inseguridad. Por lo tanto, hoy día las mujeres también tienen mucho que decir con ese tema. ¿Cómo nos armamos como sociedad? ¿Cómo empoderamos a estas mujeres a terminar con este miedo? Entonces yo creo que hoy día es importante que los hombres, los padres de familia, eduquen a estas mujeres justamente a que tienen un rol, y un rol activo. Debemos de activar este rol de las mujeres. Las mujeres tendemos a ser más pasivas porque también es lo más fácil. Lo más simple es ser pasiva. Lo más fácil es que siempre hay un hombre para protegernos. Ahora, en todo caso, usted, señora Chantal, no es pasiva, ¿o no? No, para nada pasiva, pero recién adulta. Yo diría que a partir de los 45 años, en realidad empecé a involucrarme. Pero empecé a involucrarme cuando sentí que mis hijos corrían peligro. Cuando partió esto del estallido social, yo sentí que mis hijos estaban en peligro. Y recién ahí decidí involucrarme porque involucraba a mis hijos. Mi papá siempre fue tremendamente sobreprotector. Entonces, seguramente, conversaciones importantes de lo que estaba el acontecer nacional, en la época de protestas, en la época de secuestros que tuvimos, que no se nos olvide. Por ejemplo, el secuestro de Edwards, yo era una lola en esa época. Siempre fue a cuidarnos, a no involucrarnos, a no participar en nada, a siempre llegar temprano a la casa. O sea,
siempre fue tremendamente sobreprotector. Y yo creo que eso es lo que debemos de cambiar hoy día, para que más mujeres estén, por ejemplo, en el Parlamento, para que más mujeres hoy día sean ministras. Porque hoy día nos dedicamos sobre todo al ámbito privado, porque es más seguro, porque no nos exponemos. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de cambiar, y debemos cambiar con las niñas hoy día pequeñas en el fondo. Hacer más presidentas de curso. Generalmente los hombres son presidentes de curso en los colegios. Entonces, ¿cómo partimos desde ya involucrando más a las mujeres en señales que es una tarea súper válida y muy entretenida? Salir un poquito de esta zona de confort. Oye, y hay tantas organizaciones civiles que se puede participar. Tú dijiste los colegios, los centros de padres, los clubes deportivos, los consejos de la sociedad civil que a nivel, en las municipalidades, en los ministerios existen, y son instancias de participación a un nivel alto y que pueden contribuir desde ahí las mujeres y todas las personas, entre paréntesis, porque es bueno en estas instancias de participación, en vez de reclamar, de decir esto, otro, participar y ser parte de la solución, no parte del problema. ¿Algún otro comentario, Chantal? No, yo creo que con eso lo abarcamos todo, de todas maneras. Bueno, sigamos con nuestro programa de hoy. Vamos al tema de los militares prisioneros políticos, la situación que viven ellos que cumplen injustas condenas en centros penitenciarios de Arica, Magallanes. Sí, amigos, de Arica, Magallanes. Y en Santiago tenemos 19 señoras cumpliendo condena en el centro penitenciario de San Joaquín, entre otros. De repente la gente no sabe que son damas de tercera edad que están ahí. Es un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa. Y ellos fueron condenados por delitos cometidos durante el régimen militar del año 90, 73-90, y condenados por una ley antigua, discriminatoria, que solo hoy se aplica a ellos, y que más que buscar justicia, el tiempo nos ha demostrado que buscan venganza. Y como cualquier país jurídicamente civilizado, buscamos una ley de punto final que termine de una vez por todas la persecución política y jurídica contra estos viejos soldados. Al respecto, ¿tú tienes ahí alguna tienes una información respecto a la equiparación de delitos comunes y crímenes de lesa humanidad con la opinión de una subsecretaria, ¿no? Así es. Hoy día se deja afuera de muchos beneficios a los viejos soldados y las mujeres, las que estábamos hablando justamente, porque se equipara mucho el tema de los delitos humanos y el tema de lesa humanidad, y se confunde. La subsecretaria Daniela Quintanilla ha sostenido que los estándares internacionales impiden homologar delitos comunes con crímenes de lesa humanidad, situando, por ejemplo, al Plan Famoso Nacional de Búsqueda como política de Estado, que consolida dicha diferenciación. Hablamos de un plan de búsqueda, sin embargo, sabemos que en el Instituto Médico Legal existen un montón de osamentas, pero a nadie le interesa reconocer esas osamentas. Entonces, si lo revisamos desde el punto de vista jurídico, la Contraloría General de la República ha establecido que en Chile no existen condenas formales por crímenes de lesa humanidad. De hecho, se le ha solicitado a Gendarmería que nos diga cuántos presos hay por lesa humanidad, y dicen que no hay. ¿Y fue una ley de hecho que fue aplicada en Chile o fue promulgada en Chile recién en el año 2009? Así es, por lo tanto, solo este grupo político habla de lesa humanidad, pero ni la Contraloría, ni Gendarmería, ni el Poder Judicial hablan hoy día de lesa humanidad. No tenemos presos por lesa humanidad. Consecuencia, se plantea que no hay sustento normativo que permita aplicar un régimen de excepción diferenciado frente a esta ejecución de penas, particularmente en relación a la reclusión domiciliaria, porque hoy día se está buscando que la reclusión domiciliaria a los adultos mayores se cambie, pero dicen que no se puede hacer porque son presos de lesa humanidad, y ya nos informaron que no tenemos presos de lesa humanidad. Entonces existe esta dicotomía que realmente nosotros no entendemos. Por otro lado, además tenemos la obligación del Estado y su rol de la autoridad. La legislación vigente, junto con la interpretación administrativa emanada de la Contraloría, debería ser considerada por la subsecretaria en su calidad de autoridad estatal. Como agente responsable de la protección y promoción de los derechos humanos, recae sobre ella la obligación de velar por la igualdad en el acceso y goce de los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación por edad, condición jurídica o situación penitenciaria. Pero, sin embargo, no se toma en consideración.
Tenemos una tercera arista, que es la dimensión internacional y los principios de Jules Cohen. Los tratados internacionales ratificados por Chile establecen de forma categórica la prohibición de someter a cualquier persona a tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Este principio, al tener este carácter, es inderogable y prevalece sobre disposiciones internas. Si personas privadas de libertad en edad avanzada se mantienen bajo condiciones que implican privación de atención médica adecuada, limitaciones de acceso a alimentación suficiente o abandono institucional, el Estado podría ser considerado responsable de una violación grave de los derechos humanos, incurriendo en responsabilidad internacional por omisión de garantías básicas. Un poco lo que estamos hablando. Están sujetos hoy día a una temperatura de menos 6 grados bajo cero y no les importa. Lo comentamos hace un par de sesiones atrás, cuando hablamos que uno de los internos se falleció porque no la atendieron a tiempo. ¿Te acuerdas? Una hepatitis que no fue atendida y murió ahí. Falleció de peritonitis. De peritonitis, justamente. Eso también es una tortura. Lo sometieron a una tortura. Imagínate los dolores que debe haber sufrido. Y murió ahí en una silla de ruedas producto por una peritonitis. Ahí, concretamente, el Estado no cumplió su estado de proteger la vida, porque si bien ellos están condenados a la pérdida de libertad, pero no han perdido sus derechos de persona. Sí, tuvimos una hija, ¿te acuerdas? Buscando a su papá por más de una semana, que en Gendarmería no le avisaron nada y el pobre caballero estaba hospitalizado grave y al par de días falleció. Eso también es tortura, y es tortura hacia la familia. Y eso tenemos algo que decir, tenemos que levantar la voz. Hoy día no se están cumpliendo los derechos humanos de todas estas personas que están enfermas, que están pasando frío, que ni siquiera saben dónde están, que están postradas en sus camas. Oye, ya que hablan de delitos de lesa humanidad, hablemos de delitos de lesa humanidad. Eso que tú nombras, muchos de ellos son delitos de lesa humanidad que están cometiendo el Estado, a través de agentes del Estado, que Gendarmería permita o por inacción permita que fallezcan gente o que encarcelen personas de tercera y cuarta edad que no están valientes, que no saben dónde están. Es un delito contra los derechos humanos y son delitos de lesa humanidad, porque además Chile hoy día pueden ser reconocidos como tal, porque Chile está bajo esta normativa a contar del año 2009. Entonces la tortilla se puede dar vuelta, amigos del Poder Judicial, amigos del Ejecutivo, porque ustedes son los agentes del Estado que están violando esos derechos humanos de esta gente, y mañana pueden ser acusados de cometer estos delitos de lesa humanidad. Así que le digo a la subsecretaria, usted tiene que defender el derecho de todos. Usted como autoridad no puede abanderizarse con una visión. Así que, señora subsecretaria, las autoridades son de todos los chilenos, no de un sector político. Oye, además, hablemos del sector político. Se viene un cambio de gobierno. Y ojalá se venga. Y además existe una alta posibilidad de que cambiamos absolutamente de pinta, como se dice. Va a ser un gobierno de derecha. Por lo tanto, se van a perseguir a todas estas personas que hoy día están abusando, están torturando a los viejos presos. Así que ojos, autoridades, como decías tú. Los vamos a perseguir a ustedes. Por ustedes por no cumplir con los derechos humanos de todas estas personas. Cuando hablamos de las mujeres, hoy día ustedes creen que esas mujeres están acusadas por torturar, por matar. Ninguna de esas mujeres vio a ninguno de esos condenados que hoy día se les están tirando. Simplemente eran administrativas, un papel pasó por sus manos. Nada más. Y hoy día están en las cárceles. Mujeres de la tercera y sobre todo de la cuarta edad. Oye, y hay también pequeñas lucecitas. Por ejemplo, el caso del ministro Álvaro Mesa, ministro Álvaro Mesa de Temuco, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Que está con el agua hasta el cogote. Que, claro, fue acusado por delito de prevaricación. Así y ahí es. está siendo procesado. Así que tarde o temprano la justicia llega. Llega para todos. Llega para todos. Así que mucho cuidado. Bueno, Multigremial trabaja para que termine esta persecución. Ya lo dijimos al inicio. Esta persecución jurídica contra viejos soldados y policías. Y buscamos, como cualquier civilizado,
que se dicte una ley de punto final. Y aquí en América ya tenemos un ejemplo. Perú se nos adelantó. En Perú recientemente, así es. Se nos adelantó y ya dictó esta ley. Así que esto de país medio con salvajismo jurídico no es un término mío, es un término que lo copiamos de Adolfo Paul, pero eso es lo que pasa cuando la justicia actúa como en Chile. ¿Algún otro comentario, Chantal? Yo creo que hoy día debemos de replicar un poco lo que se están haciendo en otros países y me parece excelente lo que hoy día se está haciendo en Perú. Hoy día hablamos que además tenemos un descontrol en las cárceles, tenemos una sobrepoblación carcelaria y se están escapando los presos peligrosos. Oye, y eso lo me llama la atención, se escapan de un solo lado. Así es. No hay del otro lado. No, entonces, si hoy día tenemos problemas en las cárceles, si hoy día los gendarmes no dan abasto, ¿no sería bueno entonces liberar hoy día gendarmes para que se preocupen realmente de los reos peligrosos y no de unos pobres viejos que además hay que andarles cambiando los pañales? ¿No sería lógico? Además, ahí podríamos disponer de otra cárcel. Se podría disponer de otra cárcel, se podría disponer de otra gente y que estuvieran realmente preocupados. Entonces, no tenemos recursos para cambiar la tecnología utilizada hoy día, por ejemplo, en la región de Valparaíso, donde se escaparon los presos y las cámaras son tan viejas que ni siquiera logran ver las siluetas. Entonces, por favor, y sí tenemos plata para agrandar Punta Peuco, para llevar más presos a Punta Peuco. Entonces, ¿dónde están lo que siempre se ha hablado? ¿Dónde está lo que la autoridad vigente quiere? ¿Cuáles son sus prioridades? Sus prioridades siguen siendo venganza política, en vez de preocuparse lo que realmente le interesa a la ciudadanía, que es reos de alta peligrosidad, que acuérdate que uno de ellos fue uno de los asesinos del Cabo Florido. Del Cabo Florido. Está hoy día suelto. ¿Y esa familia? ¿Qué explicación le damos a esa familia? No, y además, fuera de que cometieron ese delito, son delincuentes realmente peligrosos. Recordemos también otro que lo comentamos la semana pasada, que mató a una persona, entró a cumplir condena perpetua, pero al poco tiempo lo dejaron libre, salió, violó y mató a la hija de su pareja. Ese tipo de gente. Estamos hablando del caso de Ámbar, sí, acá cerquita, en Villa Alemana. Aquí cerquita. Entonces ahí tenemos otro caso más donde la justicia no actuó claramente. Porque ¿cómo puede ser que un real asesino lo dejen libre para que siga cometiendo asesinatos de esa crueldad, como violar y matar a una niñita? Así es, terrible. Bueno, continuando con el programa del día de hoy, vamos a la agenda de la semana. Hay varios temas, los voy a enumerar. Está el proyecto de financiamiento de la educación superior, que se votó esta semana en el Congreso. Está la campaña presidencial, donde esta semana también quedaron inscritos los candidatos al Senado, al presidencial y los candidatos que se cambian en el Congreso. También tenemos cambios ministeriales, se ve una situación que cambiaron tres ministros, donde en las últimas etapas del gobierno está la seguridad, que la seguridad la podemos ver por varios lados. Algo tú mencionaste, el tema de gendarmería, donde es grave lo que pasó, pero por otro lado también tenemos algo que pasó al otro lado de la frontera, como fue en Argentina en un partido de fútbol. Una barbarie en Buenos Aires, como titulaba un periódico, pero eso también pasa en nuestros recintos deportivos. También un pequeño bálsamo, una luz de esperanza, ver el resultado que han tenido nuestros deportistas en Asunción en el Panamericano Junior. Otra cosa. Puras alegrías nos han dado esos jóvenes. Mucha medalla, lo han hecho estupendo. Sí. Muy, muy bien. Así que invito a las empresas, fíjate tú, de repente siempre están faltando sponsors para estos jóvenes deportistas. Hoy día debemos de apoyarlos de manera que cuando lleguen a la adultez también nos den muchas medallas ya en los Juegos Panamericanos de Adultos o, ¿por qué no?, en los Juegos Olímpicos. Pero eso se requiere ayuda hoy. Por supuesto. Otra cosa grata que pasó anteayer, digo bonito, es el sistema frontal que nos trajo nevadas, donde veíamos
cómo Lindos la familia chilena se divertía en plaza y en sectores no tan altos, en Santiago, en la parte de arriba de Santiago, pero no llegando ni siquiera en los centros de esquí. Así que fue también una situación grata que fue en la noche de ayer. Y los granizos que acompañaron acá en Valparaíso. Claro, y también vi gente haciendo mono. Fuerte, ¿ah? Bueno, otra noticia buena. En América, Bolivia en sus elecciones pasadas, pasaron al balotaje a segunda vuelta 2 candidatos de derecha, acabándose los tiempos de la izquierda que gobernó ese país y que no ha tenido buenas relaciones con nosotros. Ojalá que sea un cambio para toda la región, porque en América tenemos varios gobiernos de izquierda que lo que hacen no hacen gran cosa por sus países, todo lo contrario. Tenemos ejemplos claros, como Venezuela. ¿Cuántos millones, porque no son miles, son millones, han escapado de esa dictadura de Nicolás Maduro, donde la cesantía, la falta de recursos es importante? Oye, y Venezuela sí que está preocupado. Maduro está tremendamente preocupado con los buques con los americanos, sí, que van en camino. Bueno, y eso, digamos, será un segundo Panamá, fíjate tú. Acuérdate que en Panamá, o sea, bueno, Estados Unidos se metió ahí en Panamá y sacó al presidente. Como sacó al presidente, también era un Noriega, el presidente Noriega, acuérdate. Un narcodictador, y aquí también es ese tipo, así que bueno, ojalá sean otras lucecitas que se vayan agrandando más en el tiempo. Yo siempre he pensado, fíjate tú, hoy día muchos países de la región estamos destinando recursos a los venezolanos que tenemos acá, porque les damos casa, porque les damos colegio, porque les damos salud. ¿Qué pasa si todos esos recursos que Argentina, Perú, Bolivia, Chile, todos estamos para hacer que sobrevivan todos estos venezolanos que salen escapando de Maduro, se invirtieran en el país de ellos, justamente para que pudieran mejorar ese país y ellos pudieran volver a su país, a lo que era? Bueno, era una joyita en América, era un ejemplo en América, Venezuela por muchos años, no me acuerdo el nombre. Aparte las teleseries eran venezolanas y uno veía las tremendas mansiones, el vivir que tenía Venezuela y todos envidiábamos Venezuela. Eso que envidiábamos es lo que este gobierno de izquierda, partiendo hace ya, ¿cuánto? Ya llevan como 20 años ya, ¿no es cierto? Como 20 años, ha destruido y han permitido llegar al nivel donde los venezolanos no puedan y no quieran vivir en su país. Eso es lo que el ejemplo que nos da la izquierda en el mundo. Hay otros países más que están así, pero vamos, que en América se puede, y ojalá que nosotros también, este rumbo que hemos tomado un poco hacia la izquierda, podamos tener una grata alegría por allá por el mes de fin de año, y el próximo año en marzo emprendemos un nuevo rumbo en Chile que nos permita volver a retomar un rumbo de crecer, de seguridad, porque hoy día, si hablamos del tema seguridad, en Chile es importante los espacios de seguridad que hemos perdido. ¿En qué ciudad de Chile donde tú llegas y dices, oye, no es conveniente salir después de las 20 horas, no es conveniente salir después de las 18 horas? Eso es claramente una pérdida de libertad, porque... Y te dicen a qué barrios no tienes que ir. Claro, o sea, barrios vedados, hay poblaciones vedadas, eso... es una pérdida de libertad increíble. No puede ser, cuando todos hablan de libertad. Esta es una libertad que nosotros mismos la hemos dejado ir por elegir autoridades que no corresponden, y estas autoridades también lo han dejado hacer, pues. A mí me pasa cuando vengo acá a la radio, por ejemplo, con nuestro amigo Carlos. No le gusta venirse por la calle principal y me lleva 2 cuadras más allá porque se siente inseguro. Y son las 9:30 de la mañana acá en Valparaíso y me hace cambiarme de calle. Eso no debiera ser, no debiera ser. Hoy día Valparaíso, que es nuestra joya del Pacífico, y no queremos caminarla, no queremos disfrutar estos edificios esplendorosos que tenemos, maravillosos. Es triste. Oye, bueno, todo esto, hay una buena noticia respecto a esto.
¿Que hay elecciones? Hay elecciones, pero ojo que el nuevo gobierno que se viene no es mágico. No, por supuesto. Lo que va a hacer es trabajar. Y ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos, desde nuestra vereda, nuestro barrio, nuestra comuna, nuestra región y nuestro país. Lo que se van a ser las condiciones, pero va a ser un trabajo arduo. Y eso es lo que queremos, trabajar, tener la libertad para trabajar, tener la seguridad para trabajar, la seguridad para estudiar, la seguridad para ir a las plazas con nuestros niños. Bueno, hablemos un poquito de la parte política aquí en Valparaíso, ¿o no? Sí. Ya se nombraron o están, no sé cómo se llama esta etapa. Se inscribieron al CERVEL, están inscritos al CERVEL y ahora falta la aprobación del CERVEL. Una vez que aprueba el CERVEL al candidato, pasa a ser candidato propiamente tal. Todavía se pueden bajar algunos, de hecho ya hay algunos que han sido rechazados por el CERVEL. Por ejemplo, hay una candidata que era concejal, que se retiró hace poco para postular a diputada, y el CERVEL la rechazó porque no cumplía con los meses requeridos de anticipación de dejar el cargo. Así que se viene sorpresa. Ahora a mí siempre me llama la sorpresa cuando se vienen los candidatos que no son de la región. Por ejemplo, José Miguel Insulza. ¿Qué viene a hacer acá en la región de Valparaíso? ¿Acaso la izquierda no tiene candidatos suficientes que necesita una cara como él? ¿Tiene miedo de los candidatos a senadores? Porque traemos muy buenos candidatos a senadores, como es el presidente republicano Arturo Esquella, o nuestro querido marino, el vicealmirante Alberto Soto. Tenemos una mujer de Casablanca también, Soledad Loyola. Que ha estado con nosotros aquí la Sole, pues. Así es. Así que tienen miedo que traen a alguien como José Miguel Insulza. Oye, no hay nadie más. Bueno, y el caso de José Miguel Insulza tiene más de 80 años. Tenemos otro caso hoy día, que es senador, que tiene más de 80 años, y gran parte de su ciclo como senador no lo ha podido ejercer. ¿Por qué? Porque no está limitado a salud, como es el senador Soria de Iquique, que hace no sé cuántos meses que no viene al Senado porque no puede viajar. Entonces, creo yo, fuera de tener estos personajes de este tipo, tener personas de esa edad que no pueden ejercer, creo que también hay que de alguna forma limitarlo. Tenemos que limitarlo por las capacidades, por edad hacia abajo y también edad hacia arriba, y tienen que estar realmente los mejores. Y respecto a esto que son de otros agentes, hay tantos que se cambian, por ejemplo. Perdona, debiera ser como la Fuerza Armada, salud compatible con el ejercicio. Por supuesto, y hay varios sobre 90. Y aquí también la otra cuestión que yo quiero ir es que hay candidatos profesionales que en su vida han trabajado, no conocen la empresa privada, jamás yo creo que han presentado un currículum para competir, para postular algún trabajo, y han completado 30, 40 años en el Congreso, en una Cámara, en la otra, y hay algunos que ya no pueden ser candidatos a diputados, van a senadores, y candidatos que han sido senadores, cumplieron sus 2 periodos y vuelven al Senado, como hay Por un eso, senador. Yo me alegro que el senador Chaguán no se haya tirado para diputado, o sea, yo creo que no correspondía. Así que gracias por irse para la casa. Gracias por irse por la casa y gracias porque tampoco hizo una buena tarea para la gente que votamos por él aquí en la quinta región. Así que, al respecto, esto también es importante, ¿eh? Sobre todo le digo a nuestros auditores, a nuestros amigos militares, que muchos nos dicen, no podemos participar en política. Oiga, olvídense, somos ciudadanos con todos los deberes y derechos. Y tenemos el deber de ejercer nuestros derechos cívicos, pero también tenemos el derecho de hacer y nuestras obligaciones. Entonces, pero por otro lado también tenemos una responsabilidad personal, elegir a los realmente mejores, porque hay muchos que nos dicen, no, yo no participo en política porque son todos sinvergüenzas. Oye, ¿y cómo vamos a cambiar el sistema si usted no quiere votar? Entonces, si usted no quiere votar, no reclame. Años atrás me acuerdo que existía para algunos trámites, para algunas de trabajo, uno tenía que presentar ¿cómo se llama? Era la situación electoral al día.
Así y eso, es. para ejercer ciertos derechos, bueno, si yo no cumplo esto, ¿por qué también me voy a beneficiar de otros? Entonces, seamos responsables. Y este es un llamado a nuestra gente del mundo militar. Tenemos problemas en salud, en pensiones, en recuperación del Estado de Derecho, tenemos más de 400. Por ejemplo, ¿quieren ustedes ser partícipe de la PGU? Ya, pues, tienen que votar por gente que va a exigirle al resto de la Cámara que se incluya a las Fuerzas Armadas en retiro en la PGU, porque hoy día ustedes están fuera. Entonces los invito a elegir a alguien que vaya a luchar por ustedes. Bueno, y eso mismo, también a los que están hoy día en el Senado, a nuestra gente, porque nuestros círculos se llenan de candidatos, que llegan con una tortita, llegan con una bandeja empanada a pedir el voto. Primero, devuélvanle las empanadas. Cortésmente, muchas gracias, no las necesitamos, nos compramos nuestras propias empanadas, pero recíbanlo. Pero dígale, ¿y usted qué ha hecho por nosotros en este periodo? Tú dijiste el tema de la PGU. Tenemos también carabineros que no tienen una ley de salud que los protejan. Tenemos que las pensiones, ustedes saben cuánto se demoran Capredena y Dipreca en que le salga la pensión desde que usted se va a retiro, 9 meses promedio, y tenemos casos concretos, le podemos decir el nombre, una persona que con más de que o viuda, y 15 meses se demoró en obtener su pensión. Bueno, esas cosas las tenemos que solucionar con el mundo político, con las autoridades. Las autoridades son todas políticas, porque entendamos que política es gobernar. Entonces, con ellos tenemos que trabajar. Y si nosotros no votamos, no trabajamos con ellos, no elegimos a los que a nosotros nos sirven, ¿cómo solucionamos nuestro problema? Van a aumentar a 20 meses después la solicitud de pensiones. Y recuerden, esto no es solo para ustedes varones, que un poco hablamos del tema del género, sino que qué es lo que pasa con sus montepiadas, sí, con sus viudas. Entonces, hoy día debemos de protegerlos a todos. Bueno, entonces, en realidad el tema político es súper importante estar informado y estar presente, porque si la decisión yo no asumo mi responsabilidad, me miro hacia el lado, otro la va a asumir. Tenemos casos como Venezuela, todo un sector político se abstuvo, no participó, y así entró en gloria y majestad Chávez en su momento. Entonces, amigos, tenemos que ser responsables políticamente. ¿Algún otro comentario al respecto, señora? No, Chantal? yo creo que ya nos enojamos suficiente con todos. Sí, Les quedó claro. De repente uno se enoja en este tema o se apasiona porque es un tema que... Lo que pasa es que hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, el tema no sé si lo comentamos ya acá en la radio una vez, la reconstrucción. En el Olivar hay una población que fue la última que entregó el general Pinochet. Y esa es la que no quieren reconstruir. Y esa es... A lo que llegue el odio, Entonces, ese es el problema. Nos pasa un poco en Gómez Carreño, hay poblaciones que son de marino antiguo, y también cuando vienen estos fondos concursables, los discriminan. Bueno, porque son poblaciones de Fuerzas Armadas antiguas en retiro. Entonces, si usted cree que la política no le influye, lamento comunicarle, la política está en todo. Todo lo que nos gobierna está asociado a política. A veces malentendemos esta diferencia, pero si no sería un caos. Si no tuviéramos esta organización, sería un caos y no habría nadie que nos rija. Pero todo, la municipalidad, el COMPIN, los subsidios, los fondos concursables, todo está regido por la política, nos guste o no nos guste. Bueno, y los problemas en la vida se solucionan de dos formas. Un problema, un lado son por el lado político y el otro lado por los extraterrestres. Pero ¿saben qué? Todavía no llegamos a los extraterrestres. Entonces solamente nos queda un camino, el de los políticos. Asumamos esa responsabilidad. Bueno, continuando con nuestro programa de hoy, vamos a algunas noticias de la multigremial. Este miércoles pasado, en nuestro tema que invitamos a trabajar codo a codo, tuvimos una muy interesante exposición del almirante Alberto Soto. El almirante Soto es candidato al Senado, candidato inscrito, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Así está, inscrito al Senado por la quinta región. Por el Partido Republicano. Por el Partido Republicano. Esperamos que éxito en su campaña. Es una tremenda persona, la conocemos no de ahora, de muchos años. Él desarrolló una tremenda carrera en la Marina,
se fue con más de 40 años de servicio, y él después asumió funciones en la empresa privada, con muy exitoso y muy bien, pero ahora lo convencieron y quiere seguir trabajando en Chile desde el Senado. Así que éxito, almirante, en su campaña. Perdona, ¿tú sabes que él estuvo en Iquique? Sí, pues. Cuando tuvimos el problema con Hugo Gutiérrez. Sí, pues. Que lo pillaron sacándose una foto en la playa y vinieron unos marinos y le pasaron un parte. Y él se indignó, él acudió después a la comandancia y quería que los echaran. Porque él era un diputado y no le podían pasar un parte. Y la verdad es que el almirante le paró el carro y los defendió. Entonces necesitamos ese tipo de gente que defienda a los suyos. Bueno, ya nos queda poco en nuestro programa. Quiero compartir con usted el comentario de don Pedro Beas. Bienvenido, don Pedro. Estimados amigos, muy buenas tardes. En conversaciones anteriores a este mismo programa, recordábamos en esta oportunidad lo opinado en tiempos de Roma por un político de la época, el cual no podía comprender cómo, a pesar de las normas que regían en esa época y las costumbres que marcaban el rumbo de los ciudadanos, la gran masa del pueblo no podía o no quería darse cuenta del inmenso poder que en ese momento contaban. En los tiempos actuales podríamos señalar que militares y policías, sus familiares y amigos, a pesar de lo poderosas que son actualmente las redes sociales, tampoco quieren o no pueden darse cuenta de los cientos de miles de personas que son, y por lo tanto los cientos de miles de votos con que cuentan, capacidad que permitiría elegir en las diferentes circunscripciones del país a nuestros propios representantes y a nivel nacional una fuerza capaz de influir decisivamente. Lo señalado, al parecer, se debería a la formación que nos otorgaron las respectivas instituciones, donde se nos repetía constantemente que militares y policías no deberían participar en política. Desgraciadamente, cuando nos fuimos a retiro, a alguien se le olvidó de remarcarnos que dicha condición solo era válida mientras estuviéramos en servicio. Al respecto, el almirante Marcos Concha Valencia publica lo siguiente: vale la pena recordar la definición de política. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otra forma de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Y es tan importante en la vida de los ciudadanos que es un pecado soslayarla. La política permea todas las actividades de la humanidad, comenzando por la unidad fundamental, la familia, y de allí nuestros hijos, nietos y descendencia, los que estarán sujetos en su actividad laboral, intelectual y felicidad a las ideologías políticas que se establezcan en los gobiernos. Las propias religiones están permeadas por la política. La actividad industrial y todos sus trabajadores dependen de las leyes que se han sido producto justamente de la política. ¿Para qué decir las Fuerzas Armadas, que dependen de un ministerio? Termina el almirante Concha señalando: es un deber ciudadano estar al tanto de la política. Por su parte, doña Pilar Almagro, refiriéndose a lo señalado por Buchanan, Premio Nobel de Economía y creador de la teoría de la economía constitucional, señala que la sociedad civil es la comunidad de ciudadanos libres y responsables que pactan las reglas del juego antes de que haya gobierno, fija las reglas del juego antes de jugarlo. El orden institucional, por su parte, debe ser producto de la acción deliberada de individuos libres, llamados ciudadanos constitucionales, que no actúan como súbditos ni tampoco como masa, para construir instituciones que limitan la arbitrariedad de los políticos y de los gobernantes de turno, para que no puedan someternos. La sociedad civil es el auténtico soberano de una democracia. Si la sociedad civil se debilita, el Estado crece y nos aplasta. Si la sociedad civil se organiza, el Estado y los gobernantes se disciplinan. La sociedad civil está compuesta por personas y organizaciones que operan fuera del marco estatal, pero dentro del marco de la legalidad. ¿Quiénes forman entonces la sociedad civil? La familia, los vecinos, los colegios profesionales, los sindicatos, universidades, grupos religiosos y grupos culturales que no viven del poder, muy por el contrario, vigilan el poder. Surgen de la acción humana, donde se colabora voluntariamente. Donde hay una sociedad libre, el Estado no puede controlarla. Cuando la sociedad civil se debilita,
El totalitarismo llama a la puerta. Los mayores logros no fueron diseñados por burócratas, sino son producto de la acción espontánea de personas. La paz, el mercado, el derecho, la economía no surgen del diseño de burócratas. Y nuestros círculos, centros, clubes, asociaciones y federaciones formarán parte de la sociedad civil. No estarán conformados por personas y donde se colabora voluntariamente. Estas organizaciones de militares y policías tienen alguna meta por alcanzar. Entre ellos habrá objetivos comunes que los induzcan a trabajar unidos. Tendrán conciencia del poder político que poseen. Contarán con la intelectualidad suficiente para aquilatar la importancia de los objetivos posibles de alcanzar si se unen, sí señores, si se unen para lograrlos. Durante toda nuestra vida profesional, la institución nos llevó de la mano y nos conducía. Ahora en retiro, amigos, esto no es así. Las instituciones nunca se van a preocupar de nosotros, porque de verdad tienen grandes problemas que resolver y muchas amenazas que disipar. Nosotros, el personal en retiro, nunca podremos terminar con las discriminaciones que nos afectan si no construimos nuestro propio camino. Es hora de tomar la pala y ponerse a trabajar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Pedro, por sus interesantes comentarios y que coinciden plenamente en lo que nosotros conversamos semana a semana, y que es conveniente que nuestros auditores, nuestros amigos, nuestros camaradas reflexionen y trabajemos por eso. Chantal, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. ¿Algún comentario final antes de despedirte? No, muy de acuerdo siempre con lo que nos comenta Pedro. Le mandamos muchos cariños. Esperemos que no esté sufriendo de frío. Él está en Santiago hoy día. Sí. Así que debe estar muy abrigado. Sí, muy abrigado. Sí. Así que un cariño para él y su familia. Bueno, gracias, Chantal. Gracias también por tu permanente disposición. También agradecemos a nuestro historiador, don Carlos Valdenegro, a nuestro expresidente, don Pedro Ea. El mundo militar en situación de retiro vive situaciones difíciles. Nuestro camino es trabajar juntos. Hagamos pesar quienes somos ciudadanos con todos los deberes y derechos que lo hemos dicho en varias partes del programa. Ahora es la oportunidad de hacer valer nuestra opinión. La participación ciudadana es fundamental para generar cambios positivos en nuestra sociedad. Algunos puntos claves interesantes tener ahí: no ser pasivos, participar activamente, estar informados y convencer a otros si hay que hacer esa tarea. No más silencio, mundo militar y policial en situación de retiro, más acción. Bueno, agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 30 de agosto. Tengan ustedes muy buenas tardes y un buen fin de semana. Frío, cuidándonos, pero gracias por acompañarnos. Con sopaipillas pasadas. A ti te esperan con esto, porque tú tenés yo tengo un buen chef en la casa. Así que muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.